안녕하십니까. 네, 안녕하세요, Maru입니다. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Hola Hangul. ¿Cómo has estado, Maru? Muy bien, Andrés, ¿tú? Muy bien. Ya aquí listos para otro video para nuestros amigos en YouTube. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, muy nuevo para muchos, sobre todo los que no han estudiado anteriormente algún idioma asiático, Maru. Sobre todo muy importante, ya que estaremos hablando de las partículas, que es un tema, pues también de mucha relevancia. Sí, y sobre todo es algo que los coreanos o en coreano se ocupa día a día. ¿Y qué son las partículas? Las partículas es una palabra pequeña en coreano que nos va a indicar el rol que va a jugar un sustantivo en la oración. Es decir, recordemos que un sustantivo es un objeto, por ejemplo silla, o refrigerador, o lámpara, o ventana, Cámara, teléfono. cualquier palabra, se podría decir, ¿no, Maru? Entonces, vamos a encontrar que en coreano estas palabras van a estar acompañadas por una palabra pequeña. Esta palabra pequeña es una partícula. Y en coreano existen varias partículas, bueno, no son miles de partículas, pero es más, a menos son más de dos. Hoy vamos a presentar las primeras dos. Y bueno, esta es la explicación. Pues bien, empezamos con la explicación, Omar, de estas partículas. Estas partículas son nun y un Y las otras son, o la otra es I y K. Exacto. Vamos a empezar con la explicación de la primera que les mencioné. La partícula nun, que está escrita como la ven ahorita en pantalla, se puede escribir de dos formas: nun o un. ¿Y la puedo usar indistintamente o qué depende? Realmente no se puede usar indistintamente. Depende de que si la palabra que va antes de la partícula termina en una consonante, la siguiente que se va a ocupar va a ser un. Pero si termina en una vocal, entonces vamos a ocupar nun. Aquí en coreano siempre es este juego, ir viendo cómo acaba la última palabra para saber qué partícula utilizar. Es una regla muy constante y eso hace muy fácil el aprendizaje del idioma coreano. Entonces tenemos un o nun. Realmente esto es una misma partícula y se va a utilizar para indicar el tópico de una oración, es decir, de lo que se va a hablar en la oración. Vamos a ver un ejemplo. En coreano, libro se dice check, ¿ok? Así se escribe check y se pronuncia check. Entonces, chota es un adjetivo en coreano que significa bueno. Un libro está bueno. Check, chota. Pero esta oración está incompleta porque me falta indicar qué rol va a jugar check, el libro, en esta oración. Entonces, si yo quiero decir que el libro quiero que sea mi tópico de la oración, entonces voy a decir check은 chota, ¿ok? Esto es como estaríamos formando utilizando esta partícula Maru, y tenemos la siguiente explicación de la otra partícula. La siguiente partícula que vemos o que veremos será la partícula que nos indica el sujeto dentro de la oración. Esta es I o K. ¿De qué depende cuál usar, si I o K? Depende de la palabra que está antes, y si esta palabra termina en una consonante, estaremos usando I. Por ejemplo, Andrés ya nos dijo cómo decir libro. Libro en coreano es check. En este caso estaremos usando la partícula I, quedando chegi. Y esto nos va a indicar que vamos a hablar de un libro y nuestro sujeto va a ser un libro. Así es, hermano. Y otro ejemplo podría ser manzana en coreano, se dice, ¿cómo se dice, hermano? Sakwa. Sakwa termina en una vocal. Entonces, si queremos ocupar sakwa como nuestro sujeto de nuestra oración que vayamos a decir, entonces nos corresponde la partícula K. Exactamente. Prácticamente son los usos. Una, la que Omar nos presentó, son dos partículas, pero realmente su fin es uno, que es indicar el sujeto. Y la que yo les presenté anteriormente es nun o un, que nos sirve y nos va a servir para indicar el tópico de la oración. Y bueno, esperamos que les haya quedado un poco claro, sobre todo diferenciar entre nun o un, que es
una partícula que vamos a ocupar nuevamente para establecer el tópico de la oración, y o ga, que vamos a ocupar para establecer, o más bien indicar el sustantivo es sujeto en la oración. Ahora, voy a dar un ejemplo. Recordemos cómo decir libro, mencioné hace poco, check. Entonces si yo digo check in chota, podemos traducir en español como ese libro es bueno, ¿no? O el libro es bueno, más bien. Sin embargo, también podemos decir cheki chota. La traducción es exactamente la misma en español, pero en coreano hay una diferencia. En la primera, chekin chota, estoy introduciendo el libro bueno como mi tópico de la oración. Es decir, yo empiezo a hablar de un libro que es bueno y puedo seguir hablando de ese libro posteriormente, ¿no? Sin embargo, si yo digo cheki chota, estoy diciendo que el libro es bueno, pero ya no podría estar hablando del libro, porque solamente lo ocupé para hacer referencia, más bien para no hacer referencia, lo ocupé como sujeto de mi oración. Es decir, si yo digo check-in chota, yo puedo seguir hablando del libro, el autor es bueno del libro, esta historia me gustó del libro, la página tal del libro es muy buena, ¿no? Puedo seguir hablando, pero si digo check-in chota, es una simple oración, ya me podría detener, ¿no? Prácticamente es la diferencia entre una y otra. Si se confundieron, si todavía no logran entender perfectamente esto, nos pueden escribir, o otra de los tips es practicar, y solamente llévense en la cabeza una idea de que cheki, uno indica el tópico de la oración y otro indica el sujeto de la oración. Pues bien, si todavía tienen algunas dudas con respecto a cómo utilizar nun, que se utiliza para indicar el tema de la oración, el tópico, y ka o i, que es para indicar cuál es el sujeto de la oración. Si todavía tienen dudas, no se asusten, no se apuren, pues con más ejemplos, más ejercicios, poco a poco les va quedando muy claro, ¿no, Maru? Nun, la primera partícula que les explicamos, tiene otro uso, y este otro uso seguramente les va a ayudar también para diferenciar cuándo ocupar una y cuándo ocupar la otra partícula, de las dos que vimos hoy, Maru. El segundo uso de nun sirve para contrastar algo, para resaltar algo, una palabra o un sustantivo, como lo veremos en los siguientes ejemplos. Omar, ¿te acuerdas cómo decir hoy en coreano? Claro, hoy se dice o늘. O늘. Bien, Omar. ¿Clima? Clima es 날씨. 날씨, exactamente. ¿Te acuerdas muy bien, Omar? Pues bien, como ejemplo, hoy el clima está bien, es bueno. En coreano sería 오늘 날씨 좋다. Ahora, voy a volver a repetir. 오늘 날씨 좋다. Con esta oración, los coreanos, si un coreano lo escucha, va a pensar que somos apaches. Igual y te entendí, pero te faltó algo, te faltó utilizar algo, partículas, que me indiquen qué palabra, qué rol juega cada palabra. Entonces voy a decir la misma oración, pero con las partículas. La primera va a ser 오늘 날씨는 좋다. La repito. 오늘 날씨는 좋다. ¿Qué significa, Omaru? ¿Qué quiero decir, Omaru? Lo que queremos decir, o nuestro tema, va a ser el clima de hoy. 오늘 날씨는 좋다. Estamos queriendo decir que el clima de hoy es bueno. Exactamente, nada más. Y que el tema de lo que vamos a hablar va a ser el clima de hoy. Por eso ocupamos nun. Este es un uso que ya vimos anteriormente, no es nuevo. Sin embargo, si decimos 오늘은 날씨가 좋다, lo repito otra vez, 오늘은
nal chiga chota. Aquí estoy recalcando que hoy, a diferencia de ayer, de antier, de otros días, hoy el clima es bueno. Para eso me sirve también esta partícula, ¿vale? Pues entonces, amigos, en resumen, la partícula nun o un y la partícula i o ga se utilizan para diferentes cosas, ¿no? La partícula nun, que realmente es una partícula, la partícula se llama nun, pero tiene dos formas de escribirse, pues como ya saben, depende de qué viene antes, más bien cómo acaba la palabra que va antes de la partícula, se acaba en una consonante o en una vocal. Pues realmente es una, entonces la llamaremos como la partícula nun. Se ocupa para resaltar hacer contraste de algo, hacer contraste de algún tema, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, y también se ocupa para indicar el tema de la oración. La partícula ga y la partícula i se utiliza para remarcar o para indicar quién es o cuál es el sujeto de mi oración. Recordemos brevemente que el sujeto de una oración es aquel o aquella cosa o aquella persona que realiza una acción, ¿ok? Y para esto vamos a indicarlo con la partícula ga. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Esperamos que ahora estas partículas estén muy claras. En español solemos confundir estas partículas porque al traducirlas al español pues terminamos pensando que las dos indican el sujeto, pero bueno, esperemos que sea más claro ahora. Y si tienen dudas, comentarios, háganoslo saber. Estamos en YouTube todos los días, estamos en consultar los comentarios, estamos en Twitter todos los días también, en Facebook, y también estamos checando constantemente los mails que nos hacen llegar a hola.handle@gmail.com. Pues bueno, hasta la próxima.